Hola, profesor, compañeros, mi nombre es Giovanni Alexander Bullalota, estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Voy a tratar el tema de derivadas y límites aprendidos durante la materia, usándolo en un caso de la vida real, en una panadería en la cual laboro, pertenece a un primo, y quiero ayudarle con el costeo de sus productos, el cual él no tiene establecido. Me baso en el pan de hojaldre, pues quiero hacerlo desde un principio solo con un concepto y después llevarlo al resto de productos. Me basé en ideas como utilizar hojas de Excel, que más o menos conozco, y donde pude graficar las funciones y establecer todos los datos de dominio y rango de cada una de las funciones también. Junto con la materia de costos, contabilidad, que es lo que mi carrera a la cual quiero enfocar todo esto, también utilizando conceptos aprendidos en esta materia como son la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y los costos directos. También con el uso de ayudas ofimáticas, en este caso una laptop, un portátil y un proyector, pude llevar a cabo esta presentación. Bueno, ingresamos a los conceptos matemáticos. Parto de una fórmula general del costo total de un producto que la ubiqué en un libro llamado Matemáticas 1, donde se parte de los costos fijos, 50.000, costos variables que cambian con las unidades producidas y otros costos variables que aumentan exponencialmente a medida que también se produce más cantidad. Estos costos variables son como el uso del gas, del horno, las horas extras de nuestro trabajador y como el desgaste que sufren las máquinas que nos ayudan en la producción. Esta fórmula sube pues como exponencialmente a medida que se va produciendo más cantidad. De esta también se deduce un costo promedio, que es el que pues yo quise utilizar, el concepto de derivada, que es dividiendo la fórmula entre las cantidades producidas. Y evidenciamos que al empezar con una poca cantidad, el costo promedio es bastante elevado, va bajando, se estabiliza alrededor de los 450 pesos, donde vuelve a subir. Estos 450 pesos nos indica que son 500 unidades como la cantidad óptima. Entonces se evidencia también aquí en la gráfica, baja de una forma abrupta, se estabiliza alrededor de las 500 unidades, los 450 pesos y vuelve a subir. De esta fórmula anterior llegamos al cálculo de la derivada. Esta es la fórmula anterior del costo promedio, el uso de la derivada con los conceptos aprendidos en la materia, donde este Q, como está dividiendo, pasa a multiplicar con exponente negativo la derivada de una constante que es 0. Este exponente lo pasamos a multiplicar, el menos 1 lo pasamos a multiplicar al 50.000, lo cual nos da menos 50.000, y al exponente se le resta 1, menos 1, menos 1. Lo mismo lo realizamos con esta cantidad, que está elevada implícitamente a la 1, menos 1. Y aquí se llega al resultado de menos 50.000 por q elevado a la menos 2, menos 1, menos 1 da menos 2, 0,2, q elevado a la 0, 1 menos 1 igual a 0. Este q con exponente negativo lo pasamos a dividir con exponente positivo para que nos quede q elevado al cuadrado, dividiendo a menos 50.000. Y el 0.2 implícitamente aquí también es como si estuviéramos multiplicando por 1, q elevado a la 0 es igual a 1, nos da 0.2, donde esta es la fórmula del cálculo de la derivada, la cual grafico en esta diapositiva, donde se evidencia también que al empezar con una cantidad, muy poca cantidad, empieza por una cantidad bastante negativa y se tiende a estabilizar alrededor de los 500, donde se evidencia que es 0 y de ahí en adelante si se produce más unidades sigue subiendo, como se evidencia pues no es mucho lo que sube, pero sí tiende a subir el costo promedio, a medida que se produce más pues elevará mucho más la cantidad. De aquí concluimos que las 500 unidades son el punto que minimiza el costo promedio, como se evidenció en la diapositiva anterior. Estas 500 unidades, como lo dije también en diapositivas anteriores, el costo por unidad en ese punto es de 450 pesos.
También se deduce que al aumentar o disminuir la cantidad, el costo promedio aumenta, como también se evidenció en las gráficas. Con el uso de la derivada, que fue el concepto que quise aplicar, se llega a encontrar el punto exacto donde la función llega a su punto mínimo, que son las 500 unidades y los 450 pesos. Al usar los límites también se puede evidenciar que al producir muy baja cantidad, como lo deduje también al producir digamos 50 unidades, la cantidad por el costo total, los costos fijos se dividen entre una cantidad muy mínima y eso eleva mucho el costo, y por el contrario, al producir bastante, el costo promedio, los costos variables son los que implican que la fórmula también nos haga subir el costo promedio. Con este análisis podemos concluir cómo optimizar todos los procesos para la toma de unas mejores decisiones y calcular el precio de venta, lo cual yo intuyo sería más o menos alrededor de los 500, 600 pesos para tener un buen margen de ganancia. Compañeros, profesor, a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en una pronta oportunidad. Gracias.